Bueno, lo que estábamos viendo, ¿cierto? La sesión anterior tenía que ver con el lenguaje con el cual generalizamos el estudio de las máquinas térmicas, ¿cierto? Profe, ¿sí? ¿Las PPT2 están en algún lugar? ¿En Moodle? Sí, en la plataforma DECA, ahí las voy a subir. Vale. Sí, eso mañana lo subo a primera hora. Entonces, dentro de nuestro lenguaje común hablábamos de sistemas, y el sistema era aquella parte de la máquina que íbamos a estudiar para poder calcular los intercambios de masa y energía con el resto del ambiente. Y los sistemas o las máquinas debíamos separar dependiendo de si existía o no intercambio de materia con el ambiente. Y así le llamábamos sistemas cerrados cuando no había intercambio y sistema abierto cuando sí lo había. Definimos lo que era la sustancia de trabajo, que en general, ¿cierto?, es el fluido que está presente en la máquina. Para no tener que estar especificando qué fluido es, hablamos de la sustancia de trabajo. Luego definimos el estado, que era la característica o la situación en que se encuentra el fluido dado el valor que asumía sus propiedades, y los estados podían ser múltiples. Hacíamos la diferencia con el concepto de fase, ¿cierto? Fase para nosotros iban a ser los diferentes estados de agregación de la materia, ¿cierto? Sólido, líquido y gaseoso. Eso iban a ser las fases en termodinámica, porque el estado es una condición más general. Y propiedades eran los atributos que iban a ser cuantificables en el fluido. Y a través de estas propiedades nosotros íbamos a poder calcular energía, íbamos a hacer termodinámica. Entonces, existen algunas propiedades termodinámicas básicas, en que la primera que me gusta definir es la densidad. Y la densidad ustedes la conocen, ¿cierto? Un parámetro conocido, esto, parámetro o propiedad, que es masa por unidad de volumen, ¿cierto? ¿Cuántos kilogramos caben en un volumen de un metro cúbico? Aparte, y esto es masa por unidad de volumen, diferente a lo que vamos a ver más adelante, que es el peso específico, que se denota con la letra griega gamma, y eso es peso por unidad de volumen. Si el peso es fuerza, ¿cierto?, y estamos en sistema internacional, eso estará en Newton y el volumen en metros cúbicos. Bueno, esto nos da una idea del nivel de compactación y del peso también que tiene la materia. Entonces, aparte de conocer qué es lo que es la densidad o qué es lo que es el peso específico, interesa conocer algunos valores de referencia, o sea, para tener referencia. Y dentro de las sustancias que más existen en la naturaleza, ¿cierto?, está el agua. La densidad del agua líquida, ¿de cuánto estamos hablando? 1, puede ser 1, pero depende de la unidad de medida. ¿1 qué? Puede ser 1.
puede ser 1 kilogramo en un volumen de 1 litro, 1 kilo por litro. En un volumen de 1 litro, yo puedo hacer contener 1 kilogramo de agua líquida. En el caso del agua líquida, para el agua líquida. El valor que acostumbramos a usar en kilos por metro cúbico, ¿cierto? Estamos hablando de 1000 kilos en un metro cúbico. O podríamos decir 1 tonelada por metro cúbico también. Para el agua líquida. El acero, no sé qué no hemos incluido, pero más o menos 4 5,8 toneladas por metro cúbico, 7,8. O 7800 kilos el metro cúbico, mucho más pesado que el agua. El oro es bastante más pesado que el acero, 19,3, de ese orden, cerca de los 20 toneladas el metro cúbico. Y en el caso de los gases, el vapor de agua o el aire mismo que tenemos aquí en la sala, ¿de qué orden es la densidad? ¿Cuántos kilos en un metro cúbico? Harto más liviano, pero ¿cuánto? 1,29. 1,29 kilos en metro cúbico. El vapor de agua, cuando escapa de un hervidor, de una tetera, se eleva, ¿cierto? Se va hacia arriba, por lo tanto es más liviano que el aire, porque se va hacia arriba. ¿Cuánto más o menos la densidad del vapor de agua que escapa de un hervidor o de una olla? 0,7. 700 gramos el metro cúbico. Valores de referencia. Lo mismo en el caso del peso. Estos valores que yo di en kilogramos, si los quiero en newton, habría que multiplicar por 9,8, ¿cierto? Porque de aquí mismo yo puedo desarrollar el peso. Yo sé que el peso es fuerza, y la fuerza es la masa por la aceleración. En particular, la fuerza peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae, ¿cierto? Y la Tierra nos atrae con esta aceleración de gravedad que es 9,8 g, dividido por el volumen. Yo puedo juntar aquí masa partido por volumen, y esto es densidad por g. Entonces el peso específico está relacionado con la densidad. Es g veces mayor. G que es 9,8 es casi 10. Entonces, ¿sería peso específico en acá? Claro, este es peso específico. Peso por unidad de volumen. Peso. Aquí vienen los problemas con las unidades de medida, porque en sistema técnico de unidades de medida o sistema métrico, 1 kilogramo masa pesaba 1 kilogramo peso. ¿Cierto? Había diferencia entre 1 kilogramo masa y 1 kilogramo peso o 1 kilogramo fuerza, aunque numéricamente eran iguales. 1 kilogramo masa pesaba 1 kilogramo fuerza. Entonces el peso específico del agua en sistema técnico también son los 1000, pero en vez de kilogramos masa es kilogramo fuerza o kilogramo peso, el mismo número en sistema técnico. En sistema internacional, cuando el peso ya no es kilogramo, sino que es newton, bueno, es g veces la densidad, ¿cierto? Si la densidad del agua son 1000, estos son 1000 por 9,8, o sea, 9800 newton el metro cúbico. El peso específico, 9800 newton el metro cúbico. Bueno, esas propiedades están relacionadas, ¿cierto? Y también, como aparece ahí, otra propiedad importante es el volumen específico. Y el volumen específico, que se denota con la letra minúscula, la B minúscula, es el volumen total que ocupa la unidad de masa. Es decir, esto tiene unidades de metros cúbicos partido por kilogramo. Y si vemos la definición de densidad, la densidad era masa partido por volumen. El volumen específico es el valor recíproco, es decir, el volumen partido por masa. O sea, esto es lo mismo que 1 partido por la densidad. ¿Es volumen específico? Claro. El volumen tiene unidades, tiene relación con el espacio, ¿cierto? Es una unidad física
y su unidad de medida del volumen es metro cúbico. Este apellido específico que se le agrega al volumen, normalmente el apellido específico agregado a una propiedad en termodinámica sirve para indicar de que esa propiedad está siendo medida por unidad de masa. Siendo medida por unidad de masa. Entonces, este volumen total por unidad de masa, a eso le llamo volumen específico. Normalmente en termodinámica, todas las propiedades y hay un acuerdo de nomenclatura acá en termodinámica. Cuando uno hace los balances de energía, normalmente se tienden a escribir todas las energías también con letras minúsculas, al igual que este volumen específico, con B corta, pero minúscula, porque los balances se hacen en términos específicos, es decir, considerando de que a través de la máquina está circulando un solo kilo de fluido. Si yo quiero la energía total, si es que por esa máquina pasan más de un kilo, bueno, multiplico por el total de kilo y tengo la energía total que tiene ese fluido que está pasando por la máquina. Todo se calcula inicialmente considerando que estuviese ahí circulando un solo kilogramo del fluido en particular. Entonces los análisis y los balances de energía se hacen en términos específicos. Al decir específico, estamos diciendo que todo se analiza suponiendo que está circulando un solo kilogramo de fluido. Si yo quiero la energía total del vapor que sale por una caldera, primero calculo su energía específica, la energía de un kilo, o la puedo encontrar tabulada. Y luego, si yo sé que la caldera genera 5 toneladas por hora, bueno, multiplico la energía de un kilo por 5.000 kilos, 5 toneladas. Y tengo la energía total de cantidad total de vapor que está escapando. Ahora, ¿por qué se trabaja en términos específicos por unidad de masa? Es porque hay mucha información que ya está tabulada. Por ejemplo, en el caso del vapor, dadas las diferentes condiciones de presión y temperatura en las que pueda encontrarse, ya se sabe que para esa condición de presión y temperatura alguien se dio el trabajo de que para un kilo de ese vapor a una determinada presión y temperatura le calculó la energía. Y está tabulado. Pero toda la información que está ahí tabulada está referida a la unidad de masa. Porque si a alguien se le hubiese ocurrido hacer el mismo ensayo y tabularlo considerando 10 kilos, otro con 100, otro con 1000, es un enredo la cuestión. Entonces, afortunadamente, el acuerdo se hizo de tabular toda la información referente a los fluidos, pero considerando un solo kilogramo. Lo mismo cuando el otro día conversábamos respecto del calor específico. Calor es energía, ¿cierto?, que se transfiere cuando hay una diferencia de temperatura. Y el apellido específico nos indica que es el calor que tiene que recibir el kilogramo de masa, la unidad de materia. En el caso del agua, ¿cuánto calor tengo que entregarle a un kilo del agua para que su temperatura se eleve en 1 grado Celsius? Ese era calor específico. Ojo con ese apellido específico y repito, los análisis o balances de energía acá se hacen con minúscula, digamos, la nomenclatura, ese es el acuerdo, para indicar de que eso está siendo analizado por unidad de masa, considerando que es un solo kilo de fluido el que está circulando. Si luego yo quiero calcular, por ejemplo, para el caso del vapor, yo puedo conocer su volumen específico. Lo saco de tabla. En una determinada condición de presión y temperatura de un vapor, voy a una tabla y me dice, mira, es 1,5 kilos el metro cúbico. Y si yo tengo 10 kilos, ¿cuánto volumen ocupará? O menos multiplico el volumen específico por el total de kilos y tengo el volumen total que ocupa. Bueno, estas son las propiedades, tal como dice ahí, termodinámicas básicas. El peso específico, gamma, que lo acabamos de ver. Y hay otra propiedad que es muy importante en termodinámica, que es la presión. La presión, bueno, todos sabemos lo que es la presión, ¿cierto? Es fuerza por unidad de área. Fuerza ejercida sobre una superficie por unidad de área. Presión, fuerza
por unidad de área. En ingeniería, ¿cierto?, el concepto de presión se restringe generalmente a la fuerza ejercida por un fluido, ¿cierto?, por unidad de área de la superficie que lo encierra. Cuando se trabaja con fluidos, lo que normalmente uno mide es la presión del fluido. Cuando uno tiene un neumático, por ejemplo, cuando lo va a inflar, lo que uno mide es la presión, ¿cierto? La presión que me indica cuál es la fuerza que está realizando, en el caso del aire que está en el neumático, cuánta fuerza por unidad de área. Normalmente, en el caso del neumático, ¿a cuánto se infla? 30, no sé. 30, ¿cierto? Del orden de 30. 30 libras, 30, no sé. Claro, la fuerza en libras y el área en pulgadas cuadradas. Libras por pulgada cuadrada. Esto es el sistema inglés y esto es lo que se conoce como PSI. La gente, para evitarse hablar mucho, dice, no, póngale 30 libras nomás. Está mal dicho, ¿cierto? Estrictamente uno tiene que decir 30 libras por pulgada cuadrada o 30 PSI. La P, ¿qué significa? Pound, ¿cierto?, que son libras. En inglés, la S es de square, ¿cierto? Square, cuadrado, y la I de inch, pulgada. Entonces sería libra cuadrado pulgada, libra por pulgada cuadrada, PSI. Bueno, lo que está indicando ahí es que si yo, en el caso del neumático, ¿Y el marco? ¿cierto?, yo tomo una pulgada, un área de una pulgada cuadrada es un área de una pulgada, ¿cierto? Bueno, pulgada normalmente se simboliza con dos rayitas arriba, ¿cierto? Una pulgada ahí y otra pulgada acá, uno por uno, una pulgada cuadrada, ¿cierto? Ahí tengo una pulgada cuadrada. Y lo que me está indicando esa presión de 30 libras es que en este cuadradito, en un área de 1 por 1, de una pulgada por una pulgada, hay una fuerza actuando ahí de 30 libras. Una libra, ¿cuántos kilos son? 2,2. No, una libra son 2,2 kilos. Un kilo, 2,2. Ahí 2,2. Claro, y una libra es medio kilo. Un kilo son 2,2 libras. Claro, al revés. Un kilo son 2,2 libras. O sería una libra, 1 dividido por 2,2 es 0,454. O dicho de otra manera, una libra, 454 gramos. 3 o 54 kilos. Casi medio kilo. Digamos en términos, para hacerlo más simple, medio kilo. Una libra es medio kilo. Si yo tengo 30 libras, cuando inflo el neumático, esa fuerza que está actuando ahí, ¿cuántos kilos son? 15 kilos. 15 kilos. 15 kilos en una pulgada cuadrada. Una pulgada cuadrada, bueno, en centímetros cuadrados, ¿cierto? Es una pulgada por uno, sería 2,54 centímetros en una pulgada. Serían 2,54 por 2,54 centímetros. ¿Cuánto es eso? 2,5 por 2,5. ¿Cuánto es eso más o menos? ¿Tiene ahí? Profesor, pero eso que dice usted es como que si yo tuviera una barra de acero o de metal que sea, que lo peso y pesa 15 kilos ¿Sí? y que tenga las dimensiones de una pulgada cuadrada y lo pongo sobre cualquier cosa, Sí. ese es el peso. Esa es la Que presión. equivale a una presión. digamos. Esa es la presión. Claro. Y en ese caso, 15 kilos, que es lo que pesa la barra, que tiene una sección de una pulgada cuadrada. Correcto. Y ahí tengo una presión de 15 kilos 15 kilos. o 30 O libras 30 por libras pulgada por cuadrada. pulgada cuadrada. Claro. Oh. Eso en el caso del sólido, sí, es un sólido, es fuerza por unidad de área. Lo que pasa es que con los sólidos se trabaja con fuerza. Claro. En cambio, con los fluidos, cuando uno quiere inflar un neumático, por ejemplo, se mide la presión.
Pero la presión es por unidad de área también. ¿Cuánto es 2,5 por 2,5? ¿Cuánto es? 6,45, dejémoslo en 6,5. Entonces, 30 libras por pulgada cuadrada, esto es lo mismo que 15 kilogramos sobre 6,5 centímetros cuadrados. 15 dividido por 6,5, más o menos Me da kilogramos por centímetro cuadrado. 2,3 kilos Claro, sobre un centímetro cuadrado. claro, esa es otra medida. ¿Esa fuerza está sobre la superficie del neumático? Claro, en el caso de que lo midamos en libras por pulgada cuadrada, son 30 libras sobre cada pulgada cuadrada interna. Ahora, ¿cuántas pulgadas cuadradas tiene toda la superficie interior? Habría que calcularlo. Bueno, en este caso, si esta misma presión la convierte a unidades que uno maneja más, digamos, bueno, todo depende de lo que uno esté acostumbrado. En kilos por centímetro cuadrado estamos hablando de alrededor de 2 kilos sobre cada centímetro cuadrado. La presión atmosférica, la presión que ejerce el aire sobre nosotros, ¿de cuánto es? 1024 milibar. O sea, sí. ¿Ya? 60.000 bar. Bueno, la presión es una de las magnitudes o propiedades, usando el lenguaje termodinámico, que yo diría tiene hartas unidades de medida. Están las atmósferas, los barcos que dicen acá. Está el Pascal, el sistema internacional. Metro columna de agua. Está tal metros columna de agua, centímetros. Está como lo tenemos acá en PSI o libras por pulgada cuadrada, que es lo mismo. Kilos por centímetro cuadrado. Una libra, son como 14,54. Claro, está la transformación esa también. Entonces, a lo que quiero llegar finalmente es que la presión, lo único que me está indicando a mí es cuántos kilos están actuando aquí, si lo quiero pensar en centímetros cuadrados. Si yo tomo un área aquí de 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Es decir, 1 centímetro ahí y otro acá, la fuerza son 2 kilos. Esa es la fuerza que está ejerciendo el aire, 2 kilos sobre cada centímetro cuadrado. La presión son 2,3 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, si yo tengo la presión, que esto es sobre 1 centímetro cuadrado nomás, si yo quiero la fuerza total que está ejerciendo el aire sobre el interior del neumático, tendría que multiplicar por el área, ¿cierto? Presión por área, y tendría la fuerza interna que está soportando el neumático. Tendría que multiplicar por todos los centímetros cuadrados que hay aquí internamente, donde el aire está ejerciendo presión sobre el neumático, no sobre la llanta. En este caso, para calcular sobre el neumático, hay una parte que está en la llanta, dice. Bueno, si es tubular, que si hay una cámara, ya son re pocos los neumáticos con cámaras, casi todos tubulares. Bien, entonces en el caso de los fluidos, lo que uno utiliza es la presión, ¿cierto? Para medir cuál es la fuerza que está ejerciendo ese fluido, pero hay que tener presente que es fuerza por unidad de área. El requisito aquí es que la fuerza y el área sean mutuamente perpendiculares. ¿Cierto? Tienen que ser, ¿cierto? El área de la figura, ¿cierto? Esa del área, la fuerza tiene que estar siendo aplicada aquí en forma perpendicular al área. Ahí yo puedo calcular la presión. Fuerza y área tienen que ser mutuamente perpendiculares. Y si no, si la fuerza estuviese inclinada, por ejemplo, como esta fuerza azul, yo tendría que descomponer esa fuerza, ¿cierto?, en una componente horizontal y en otra una horizontal que no ejerce presión esta, y la componente vertical de esta fuerza es la que estaría ejerciendo presión.
coseno, coseno. Claro, ahí la Pero descomposición de pero acuerdo no- al ángulo de inclinación, ¿cierto? Que se repite ahí y ahí hay que hacer el cálculo. Esa era la primera parte del curso. Sí. Bien, entonces, presión, muy importante. Ahora, el problema que pasa con la presión en el ámbito termodinámico es que los manómetros, ¿cierto? Que es el instrumento con el cual se mide la presión, cuando están expuestos a presión atmosférica, ¿cuánto marcan? Cero. Cero. Se olvidaron de la presión atmosférica. Es que está en todos lados. Se olvidaron de la existencia de la presión atmosférica. Entonces, en termodinámica, digamos que intervienen tres tipos de presión. Uno que es la atmosférica, la manométrica y la absoluta. La atmosférica está claro, ¿cierto? Es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros. ¿Y eso cuánto vale la presión atmosférica? Es 1 kilo sobre cada centímetro cuadrado. Aquí más o menos la tapa de este lápiz es más o menos 1 centímetro cuadrado aproximadamente. O el tamaño de una uña, uno podría decir 1 centímetro cuadrado. El peso de todo el aire que tengo encima de la uña, ¿cierto? Con un área de sección transversal de esta columna igual al área de la uña, 1 centímetro cuadrado, todo ese aire que está hacia arriba, que son kilómetros, ejerce una fuerza de 1 kilogramo sobre 1 kilo. Eso es la presión atmosférica. Ahora, si yo pongo la mano, suponiendo que mi mano fuera cuadrada y fuesen 10 centímetros por 10 centímetros, 10 por 10 son 100. Yo tengo aquí en la mano 100 centímetros cuadrados. Si sobre cada centímetro cuadrado es 1 kilo, ¿cuántos kilos estoy soportando aquí? 100. ¿Cierto? Si cada 1 centímetro, en 1 centímetro estamos diciendo que la presión atmosférica es 1 kilo. Si mi mano es de 10 por 10, es decir, 100 centímetros cuadrados, yo estaría soportando aquí 100 kilos. Y no lo noto. ¿Por qué eso? Porque siempre fue así, ¿no? Pues porque siempre fue así. Porque nacimos en ese medio. Porque Sí, la presión podría está- ser esa una respuesta, ¿cierto? Estamos acostumbrados. Porque la presión está aplicada en todas las áreas del cuerpo, entonces no notamos diferencia. Claro, esa es la explicación. Está compensada. ¿Por qué está compensada? Porque la presión está rodeando toda mi mano aquí. Y la presión que está actuando aquí arriba también está actuando aquí, acá, abajo, por todos lados. Entonces, si yo estoy cargando con una fuerza hacia abajo aquí, pero abajo tengo la misma presión y ejerzo la misma, no la noto, porque está compensada. Está compensada. Ese es el problema. Hay un video que Al calcular toda la. ¿No se resta la presión? claro, se resta, a eso estoy diciendo que en el fondo están compensadas, ¿cierto? Si mi mano es esa área, Que decíamos 100. las presiones que están actuando en cada centímetro cuadrado de mi mano aquí también están por abajo. Arriba. Entonces finalmente cero. El valor que pone sería 100. Sí. Igual la que están abajo. Uno por planeta Igual la que Tierra, están abajo. llegamos a 100, La presión está a 100 kilogramos, ¿cierto? A 100 unidades. Sí. Pero finalmente se resta. Es cero. Claro, por eso no la noto. Nosotros no lo notamos. Pero que el 100 es como un número raro, entonces. No, yo digo 100 porque estoy pensando en mi mano. Ah, Obviamente el resto del brazo para acá, aquí encima también hay hartos menos centímetros cuadrados, hartos kilos más, pero también están por acá. ah. Por eso no lo damos, porque está compensado. Cuando uno se mete al agua, por ejemplo, ahí la presión está de la columna del agua, de la que está ahí, ahí por eso que nosotros ahí no aumenta la presión, digamos. Porque ahí no es el aire, no está en el agua, está la columna del agua que es la que está Mayor densidad. directo hacia abajo. No por esa fuerza de empuje, ¿no? Lo de qué? La de empuje es una fuerza que
Sería como la Que tiene que ver con el reacción. volumen igual del objeto que se mete en el agua y lo que sale. Pero la fuerza de empuje sería como la reacción. Arquímedes. Por el volumen. ¿Sí? Eso es por el volumen. Claro, hay un volumen desplazado ahí de Claro. fluido y la fuerza de empuje igual al peso del volumen Sí. que uno desplaza. ¿Sí? Nosotros también aquí estamos sumergidos en un fluido. Lo que pasa es que nos olvidamos porque estamos acostumbrados. Claro, y yo desplazo, uno puede calcular, hay fórmulas empíricas que muestran o que permiten calcular el volumen de una persona en función de la estatura y del peso. Yo la otra vez lo calculaba para una persona de 100 kilos y 1,70 m, más o menos lo mío, y son como 0,13 metros cúbicos, la décima parte de un metro cúbico. Entonces, decíamos recién que el peso del aire era 1,3 kilos el metro cúbico. ¿Cierto? Un metro cúbico de aire, aquí abajo, con esta presión y temperatura, pesa 1,3 kilos. La décima parte serían 0,13, o sea, 130 gramos. 130 gramos equivaldría a la fuerza de empuje a la que yo estoy sometido por el aire, porque yo estoy desplazando aire. Claro. Ahora, cuando yo me meto a una piscina, obviamente desplazo el mismo volumen, pero en agua. Denso. El mismo Más denso, volumen claro. y el agua es 1000 kilos el metro cúbico. Entonces, 1000, la décima parte son 100. Entonces, por eso es que yo puedo flotar en el agua, ¿cierto? Si yo peso 100 y el agua me está empujando hacia arriba con 100 kilos, eso hace de que yo pueda flotar. O los seres humanos podamos flotar. Claro. Una persona más voluminosa desplaza más agua, mayor es el empuje, pues debería flotar más fácil. Hay un video que nos llevaría mucho tiempo mostrarlo, porque en el cual se toma una lámina de un papel de diario, ¿cierto? Una hoja, y se coloca debajo de la hoja una regla, y encima una hoja de diario tapando la regla. Entonces le dejan caer un libro. Al dejar caer un libro, ¿qué va a pasar con la regla? Con la hoja de diario. No, se van a hacer. No sé cómo fue. Claro, se levanta, ¿cierto? Al empujar aquí, esto tiende a levantarse. Cuando uno le deja caer un libro. Pero cuando uno le pega rápidamente, quiebra la regla. Lo que pasa es que cuando uno deja caer un libro de forma suave, claro, eso permite de que se levante un poco y entre aire por abajo del papel. Al entrar aire por abajo entra la presión atmosférica y se compensa con la que está arriba. Pero cuando uno pone el mismo papel encima y uno le pega fuerte, rápidamente, un golpe de karate, digamos, no le da tiempo a la presión atmosférica a meterse por abajo. Y en el caso de la presión atmosférica, que decíamos, es 1 kilo sobre cada centímetro cuadrado, sobre esa hoja de papel, que para hacerlo simple, supongamos que tenga 50 centímetros por 1 metro, 50 por 100, son 5.000. 5.000 centímetros cuadrados serían 5.000 kilos, 5 toneladas que está soportando el papel. Entonces, cuando uno le pega fuerte, no da la oportunidad de que el papel se levante y se meta aire por abajo. Entonces, la regla, estos 5 toneladas que están actuando acá, no permiten que se levante y se quiebra Existe la presión atmosférica, esa es una manera de mostrarlo. Quien se preocupó de mostrar su existencia también fue Torricelli. ¿Cuál fue el ensayo que hizo este señor Torricelli para demostrar la existencia de la presión atmosférica? Aquí eso Con mercurio. con mercurio en la playa. Claro, tomó una vasija, un tacho con mercurio, ¿cierto? Hg, mercurio es metal líquido, ¿cierto? Por otro lado, tomó una probeta, supongamos, de más de 1 metro de altura, y la llenó con mercurio. Luego la tapó, invirtió, la sumergió acá, ¿cierto? La puso aquí, el lápiz ya no quiere escribir. Y el metro de mercurio, este mercurio que estaba en la probeta, baja, pero se estabiliza a una cierta altura.
no baja completamente, Y abajo creo que hay no se derrama completamente. Entonces la Abajo pregunta sigue es: habiendo ¿por qué no se derrama? Y abajo sigue habiendo mercurio. Claro. La probeta llena de mercurio, La presión. esta que estaba llena de mercurio, de más de 1 metro de altura, la tapa aquí, ¿cierto? La da vuelta, sumerge la mano en el mercurio con la probeta, saca la mano y uno ve que esta probeta grandota, ¿cierto? Y el mercurio empieza a bajar, pero se estabiliza en un cierto... ¿Cuánto es esta altura? Bueno, 1 metro. fue un metro fue el que hizo el La presión atmosférica en centímetros columna de mercurio, ¿cuánto es? Pero debería ser más o menos eso, porque al final es la presión atmosférica la que está deteniendo la columna. Claro, son 76 centímetros. A la altura de 76 centímetros se estabiliza la columna. Entonces lo que se dice, bueno, ¿por qué no baja? No baja porque aquí está actuando una presión, De la presión atmosférica. ¿cierto? Que es la presión atmosférica. Y por lo tanto, la magnitud de esta presión equivale a la presión ejercida por una altura de columna de mercurio de 76 centímetros. Esta altura, ¿cierto? El peso de todo este mercurio que está aquí por unidad de área, estamos hablando de presión. La presión que ejerce esta columna es el peso de toda esta columna de mercurio dividido por el área. Eso equivale al valor de la presión atmosférica. O dicho de otra manera también, la presión atmosférica equivale a la presión ejercida por una altura de columna de mercurio de 76 centímetros a nivel de mar. a nivel de mar. Sí, 760 milímetros. O sea, milímetros. Claro, 760 milímetros, que es lo mismo que 76 centímetros. Ahora, el mercurio es pesado, ¿cierto? ¿Cuál es el peso específico del mercurio? Yo me lo sabía, como 36.000, 19.000. Se me olvidó. Pero ahí lo pueden buscar rápidamente en el celular, ¿cierto? Peso específico del mercurio. Es mucho más pesado que el agua. 19.600. No. El peso específico del mercurio es de 133, como 4 kilonewton, o 13,6 gramos partido por centímetro cuadrado. Claro. Cúbico, perdón. 13.600 kilos el metro cúbico. Es decir, casi 14 toneladas el metro cúbico. El agua líquida es 1 tonelada el metro cúbico. El mercurio es casi 14 toneladas. Un poco menos que el oro, que yo decía que eran 19 toneladas. Por metro cúbico, claro. Entonces, como esto es pesado el mercurio, basta una columna de 76 centímetros para hacerle el peso a la presión atmosférica. Como el agua es más liviana, ¿cuánto debiera ser la altura en columna de agua? Más o menos. ¿Cuántos metros columna de agua es igual? 10 metros. 10 metros. Una columna de agua de 10 metros de altura, la presión ejercida por esa columna en agua, sí, ahora 10 metros equivale a la presión atmosférica. Por eso se genera la cavitación. La cavitación tiene que ver con el cambio de fase del agua, ¿cierto? El agua cambia de líquido a vapor dependiendo de la presión a la cual esté. A presión atmosférica el agua hierve o pasa de líquido a vapor, ¿cierto? Hierve a 100 grados Celsius. En el caso de las bombas, donde se produce el fenómeno de cavitación, como también en las turbinas hidráulicas, al girar la bomba genera una depresión ahí, una presión más baja. Cuando el agua está sometida a presiones menores que la atmosférica, hierve a temperaturas más bajas. Y al revés también, cuando el agua está sometida a presiones mayores que la atmosférica, como pasa en las calderas, el agua líquida tiene que alcanzar mayores temperaturas para hervir. Entonces, en el caso de una bomba, al momento de girar produce una depresión, una succión, una presión menor que la atmosférica, y dependiendo de qué tan baja sea esa presión, puede hacer que el agua hierva, es decir, pase de líquido a vapor.
Y ese fenómeno, ¿cierto?, se manifiesta como burbujas. Cuando el agua hierve son burbujas, ¿cierto?, que ascienden, y luego al pasar por el rodete de la bomba o la turbina, pasa por esa burbuja, pasa por zonas de mayor presión y es comprimida bruscamente y se produce una implosión. Esas presiones que se generan ahí son muy fuertes y producen picaduras en el metal. O sea, Parecen efectos corrosivos. Usted dice que a mayor altura se demora más el agua en el. A mayor altura, como en Chucky, por ejemplo, el agua hierve a temperatura más baja, porque estamos arriba con menor Yo presión. otro día tenía una duda respecto a eso porque dicen que cuando hierve el agua a los 100 grados Celsius se eliminan los clorhidratos. Claro, los bicharracos, ¿cierto? Si uno quiere asegurarse de esterilizar el agua, hay que hacer hervir el agua. Claro, uno dice a 100. El agua, nosotros estamos acostumbrados aquí en nivel de mar, para nosotros el agua hierve a 100. Pero hay que mantenerlo unos 10 minutos, porque hay bicharracos que aguantan los 100 grados Celsius. No basta con llevarlo a 100 y bajarlo, no. Hay que mantener hirviendo el agua unos 10 minutos y ahí los bichos uno los mata realmente. Y en el caso que el agua hirviera a menos temperatura, ahí no cuenta. No, pues ahí hay bichos que uno los puede que el agua hierva a 60 grados. Y no llega a la temperatura para No alcanzan a morir tan felices, ahí están en el agua calentita, que esté hirviendo. Tiene la tela. su sauna. Claro, tan felices ahí en la playa, con agua tibia. Bajo nivel de mar, entonces, ¿cómo el agua cómo se? A nivel de mar, No bajo. bajo el nivel del mar. Sí. Por Bueno, ejemplo, metiéndonos en el agua. no, por ejemplo, Holanda está bajo el nivel del mar, pues son los países bajos. Pero 2 metros, 5 metros. Pero igual. Ah, bueno, ahí, claro, ahí, El valle de la parte de Estados Unidos está como a 50 metros. claro, ahí la presión debiera ser un poquito mayor que a nivel de mar. Porque el espesor de la capa atmosférica es mayor, entonces más aire. Hay más aire y más pesado. Un poquito más. Claro. Entonces, en el caso de la presión atmosférica, tenemos que reconocer aquí hay dos tipos de presiones. La atmosférica que se llama normal, cuando uno habla de presión atmosférica normal, esa es la que es medida a nivel de mar. Cuando uno habla de valores de presión atmosférica, por ejemplo, 1 kilo por centímetro cuadrado, o 14,7 libras por pulgada cuadrada, o 0,1 megapascal, o un bar, o una atmósfera, eso es atmosférica normal a nivel de mar. Y las otras presiones atmosféricas, que también son atmosféricas porque son ejercidas por la atmósfera, pero en localidades como Chucky, como en Coyahuasi, que están a mayor altura, obviamente ellos están sometidos a presión atmosférica, pero no es la misma que la normal, que es la que entendemos a nivel de mar. Entonces, a esa presión atmosférica se le llama presión atmosférica local. Bueno, a nivel de mar, la local coincide con la normal, a nivel de mar. Entonces, presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera, ¿cierto? Profesor, y si tengo una bomba periférica profundizada más de 10 metros, ¿se sigue generando el mismo fenómeno o ya no es capaz de levantar la presión, la bomba? Porque se supone que todas las bombas periféricas que están, si yo quiero sacar agua de una napa subterránea, a más de 10 metros no puedo ocupar una periférica, tengo que ocupar una sumergible. O sea, Pero si yo tengo más de 10 metros, ¿qué es lo que sucede con ese...? Claro, lo que pasa es que cuando uno levanta agua con una bomba, Por efecto de presión. claro, lo que pasa es que la presión atmosférica equivale a la presión ejercida por una columna de agua de 10 metros. ¿Cierto?
Entonces, cuando yo tengo una bomba, que este es el nivel de terreno y tengo agua acá abajo, yo coloco una bombita aquí, pongo supongamos que el agua está aquí abajo, este es un pozo, la bomba lo que hace, ¿cierto?, es generar una depresión en la succión, en la entrada, una presión negativa, que es lo mismo que hace uno cuando succiona y quiere tomar, ¿cierto?, con una bombilla, agua desde un vaso, ¿cierto? Lo que uno está haciendo internamente es agrandando el volumen del tórax, digamos, torácico, y eso adentro genera una depresión, un aumento de volumen, genera una depresión. Aquí genera una depresión y si la depresión es muy grande, igual al valor de la presión atmosférica, yo podría levantar agua aquí a lo más desde 10 metros. Porque en el fondo, aquí hago el vacío, pero es la presión atmosférica la que está empujando el agua aquí, ¿cierto?, a que se meta a esta zona de vacío y la levanta. Eso. Bueno, valores de la presión atmosférica normal, ¿cierto?, que es la que se mide a nivel de mar. Ahí hay algunos valores en diferentes unidades y está arriba la definición de la atmosférica local, que es la ejercida por la capa de aire, ¿cierto?, en un determinado punto local donde esté la ciudad en la cual queremos medir. A mayor altura sobre el nivel del mar, a mayor altura menor es la presión. Y la presión atmosférica ejercida a nivel de mar es la normal, y ahí están los valores. La otra es la local. Con la altura, arriba de una montaña, el espesor de la capa atmosférica es menor, ¿cierto? Por eso hay menos presión atmosférica. Y a esa le llamamos local. Me desconoce este equipo, no es mío. Bueno, la presión manométrica, ¿qué es lo que es? Bueno, la manométrica es la que se mide con el manómetro. Está claro lo que es la presión atmosférica, ¿cierto? Y cómo varía, y los segundos apellidos que se le pone a la presión atmosférica, ya sea normal o local. Ahora, este apellido manométrico que se le pone a la presión es para indicar que se está midiendo con un manómetro. Y lo malo, o lo bueno tal vez, es que ese manómetro se calibró en cero, cuando uno lo tiene puesto a presión atmosférica. Entonces no la está considerando la presión atmosférica. Pero si uno cambia de presión por altitud, ¿el manómetro marcaría una diferencia? Claro, por eso hay que recalibrarlo arriba. No sé si recuerdo mal que hay algunos que tienen como un switch para ponerlo como en cero. Claro, eso le llamo yo ¿Cómo calibrarlo. van a calibrar? Es como Básicamente, ponerlo cero. Seriarlo, digamos. Como las pesas Seriarlo. cuando le ponen algo a lo que pasa es que el sistema está presurizado, por eso yo no la veo. O sea, tú dices que si yo tengo un manómetro aquí que lo calibro en el mar, por ejemplo, a nivel de mar, y me voy a Coyahuasi, allá arriba el cero que estaba marcando aquí, allá no me va a marcar cero, va a salir al lado negativo. Entonces ya tengo que volverlo a cero, a un cero nuevo. Menos vacío a la altura. O sea, menos presión. Claro, es un cero nuevo, digamos. Claro. ¿Se calibra respecto a la altura? Claro, la altura hace que la presión atmosférica ya sea menor. Entonces el manómetro que aquí
estaba calibrado en cero con una presión más alta, cuando lo llevo en altura, cada vez menos la presión se va corriendo. Sí, claro, sí. Claro. Entonces, tal como dice ahí, ¿cierto? La manométrica, aquella que se mide por sobre o por debajo de la atmosférica local, Entonces, en cada localidad hay que calibrar el manómetro. Y se denomina manométrica, ¿cierto? Dado que se mide con un instrumento que se llama manómetro. Ahora, las presiones manométricas que son mayores al valor atmosférico local son sobrepresiones o presiones manométricas positivas. Si yo pongo un manómetro calibrado en cero aquí y tengo una caldera allí, ¿cierto? Y la caldera está funcionando, en la cámara de vapor instalo este manómetro, abro la llave de paso para que pase el vapor, todo lo que me marque de presión ahí, eso va a ser sobrepresión. La aguja se va a correr y cuando yo indique el valor de la presión del vapor que leí en ese manómetro, yo tengo que decir que la presión es manométrica. La presión leída, ¿cierto? En el manómetro fueron 10, por decir algo, 10 kilos por centímetro cuadrado manométricos. Lo que pasa es que en el ámbito de la termodinámica, la presión que interesa es la absoluta, aquella que se mide a partir de un cero real. Un cero real que es el cero que está fuera en el espacio, donde no hay presión. No hay materia que ejerza presión, ahí está el cero real. Pero si yo estoy en el cero real en el espacio y me empiezo a meter en la atmósfera, la presión va aumentando y llega a un máximo a nivel de mar. O si llego a los Países Bajos, un poco más abajo que el mar, un poquitito más que el atmosférico normal que se llama. ¿Y el mar muerto? Claro. Hay 417 metros de nivel del mar. Eso es mar. La profundidad del mar. O sea, está, las playas del mar muerto están como a 400 y algo de presión de Sí, nivel del mar. tanto. Sí. No sabía ese dato. Entonces, las manométricas que son mayores a la atmosférica local, como la presión de una caldera, ¿cierto? Como la presión del neumático, eso hay que tener claro que cuando uno mide eso, no se olvidó de la presión atmosférica, está midiendo, considerando la atmosférica cero hacia arriba. Pero ese fluido está afectado por la presión atmosférica. Uno tiene que medir la presión desde un cero real. Y es por eso que en termodinámica interesa la absoluta, que es aquella que se mide a partir del vacío absoluto, es decir, donde no existe materia contenida. Y por lo tanto, las presiones manométricas, ¿cierto?, que pueden ser positivas si son mayores a la atmosférica, también las presiones manométricas pueden ser cero, si es que la presión que yo tengo es igual a la atmosférica. Ahí el manómetro va a marcar cero. Si en un fluido lo tengo a presión atmosférica, el manómetro va a marcar cero. La presión manométrica puede ser cero. Pero si estoy midiendo la presión del neumático o de un vapor que es mayor que el atmosférico, esa presión manométrica va a ser positiva. Pero también puede ser negativa cuando la presión que yo tengo en el fluido es menor que la atmosférica. Pero si cuando compro un manómetro, ese viene calibrado a qué presión, o tengo que ver pedirlo. Cuando uno compra Un manómetro. claro, hay que calibrarlo. O sea, pero En cero hay que... los que vienen con su certificado de calibración, ¿tienen calibrados a qué presión? La presión que tiene en su escala. Claro. Si el manómetro de 0 a 10 bar, viene calibrado. ¿Pero viene la presión absoluta o viene la presión atmosférica? No, ese viene calibrado considerando cero. Bueno, está mal usado el término calibrado también, porque calibrarlo significa de que en la medida que vaya marcando, cuando marque 5 kilos, sean realmente 5 kilos. Cuando marque 10, sean realmente 10. Calibrarlo respecto de un manómetro patrón, ¿cierto? Sí, cuando marque 15, que sean 15. Eso significa que esté calibrado. Lo otro sería que esté ajustado el cero, digamos mejor. Entonces, si yo voy a usar un manómetro aquí en Concepción, no debería yo mandar a ajustar el cero en Coyahuasi, porque después acá Es distinto. es distinto el cero. O sea, todos los manómetros, según tengo entendido, vienen de fábrica con la presión atmosférica, pero a nivel del mar.
sea, aquí no debería ser. Pero si ese mismo manómetro lo lleva al norte, la aguja se va a bajar porque hay menos presión. Claro. Pero viene todo calibrado a la presión atmosférica, pero a nivel del mar. Entonces, si la presión a la cual yo tengo un fluido es menor que la atmosférica, ¿en qué caso hay presiones menores que la atmosférica? ¿Dónde, en qué equipo? Esas presiones se le llama de succión, de vacío o zonas de depresión. A las bombas de vacío baja la presión negativa. Como Claro. en los equipos de aire acondicionado, cuando se van a instalar, se le hace un vacío para quitarle Sí. toda la humedad. Claro. Y ahí me parece que llegan hasta la presión negativa. Claro, No, hacer si el uno lo vacío soltara, lo que como hace en el se- fondo es sacar el aire que hay en el sistema, Claro. porque el aire está ejerciendo presión. O O sea, uno podría imaginarse que ese conducto está lleno de agua, sacarle el agua. Claro, no, el principio es sacarle humedad. Sacan el agua. Como Claro, sacar el aire que tiene humedad también. Eso me hizo acordar un chiste que normalmente se habla de a una persona que no es optimista o que es pesimista. Se dice, mira la parte El vaso vacía del vaso. Es uno que es ingeniero dice, pero ¿cómo la parte vacía del vaso? Supongamos que esté mitad con agua, la otra mitad está con aire, pues nunca estaba. ¿Cuál es la parte vacía? Ya, bueno, no, Ese es el chiste. Pues. Como ingeniero uno dice, no, pues, ¿cuál es la parte vacía? Si el resto es aire, se olvidó que existe el aire. Es un fluido. Para referirse a la presión negativa, o sea, bajo cero solamente se llama presión negativa, no se dice depresión ni nada. Sí, uno puede hablar de depresión o presiones de vacío o zonas de depresión o presiones de succión también. Son sinónimos. Ahora, el instrumento para medir presión se llama manómetro, pero si ese manómetro también mide presiones negativas o de vacío o de succión, se le llama Árbol de carga. Árbol de carga. árbol de carga. Bacómetro. Bacómetro. O sea, el árbol de carga. ¿Cómo? también- Bacómetro. Bacómetro. Baco. Baco. Lo que mide presión energía. Bacómetro. demasiado. Está relacionando al manómetro. Bacómetro. Entonces y se puede manómetro. llamar presión de succión, presión negativa, presión de vacío, de presión a bajo cero. Claro, cuando son menores que la atmosférica. Claro, menores que la atmosférica. Y que no hay que olvidarse que la presión atmosférica existe. El cero está afuera, allá en el espacio, donde no hay materia. Entonces, si el manómetro mide presiones positivas y negativas, mano-bacómetro. Hay manómetros que miden presiones negativas nomás, entonces son bacómetros. El lenguaje de los manómetros. Entonces, la idea es medir la presión desde un cero real. Yo puedo partir aquí marcando un cero real o un cero absoluto, esto es en el espacio, afuera de la atmósfera. Una vez que me sumerjo en la atmósfera, yo tengo un valor de presión atmosférica. Y por acá arriba, supongamos que yo tenga una presión positiva o una sobrepresión, que podría ser la presión de un vapor, por ejemplo, en una caldera. Cuando yo mido con un manómetro, estoy midiendo a partir de aquí para arriba. ¿Cierto? Entonces, a esta presión que estoy leyendo yo le llamo presión manométrica. Supongamos que esta sea la condición 1, presión manométrica 1. Cuando yo quiero medirlo desde el cero real, el cero absoluto, tengo que medir desde acá. A esta presión se le llama presión absoluta. Obviamente, este valor que está aquí, desde el cero acá, es el valor de presión atmosférica. Entonces, la presión total o absoluta o la real, ¿cierto? La absoluta, es igual, este tramo completo, es igual al valor de presión atmosférica más el manométrico. La atmosférica más el manométrico que estoy leyendo con el manómetro. Eso puede ser una situación, cuando yo tengo presiones
superiores a la atmosférica. Pero también yo puedo tener presiones de vacío o de succión, es decir, menores que la atmosférica, ¿cierto? Las presiones en este rango son las que se llaman de vacío, succión, depresión, Negativas. negativas también, ¿sí? Siendo la otra por arriba positivo, y la atmosférica es cero, negativa. ¿Cuánto es lo máximo negativo que puede ser una presión? Lo más, lo más profundo que puede llegar. Claro, pero ¿cuánto? Hay un valor máximo. No sé cuánto es. Una presión, si alguien me dice que la presión negativa de succión de un condensador por ahí en una planta es menos 3 kilos por centímetro cuadrado, yo sé que la presión atmosférica es 1 kilo. Si alguien me dice que 3 kilos, No puede ser. no puede ser. Tiene que Lo ser más bajo es el valor de presión atmosférica. Claro. Si de aquí a aquí es 1 kilo por centímetro cuadrado, suponiendo que estamos en ese sistema, Es un kilo, pues tendría que ser lo más bajo menos 1 kilo. menos un kilo. ¿Cierto? Aquí es 0, menos 0,1, menos 0,2, 24 milibar. hasta 1, 24 menos 1. milibar. Negativo. No entendí eso, por eso. O sea, te refieres que Y que la presión atmosférica, ¿cierto?, es la presión medida desde el cero absoluto al valor de presión atmosférica. El cero absoluto está en el espacio arriba, supongamos que la atmósfera, ahí está el límite, y en la medida que yo me voy sumergiendo en la atmósfera, como cada vez más aire llego a nivel de mar, ese es el valor de presión atmosférica. Y eso es 1 kilo por centímetro cuadrado. y a medida que va bajando más a nivel del mar, va aumentando la presión atmosférica. Se va a hacer. Claro, o sea, desde que yo me meto en la atmósfera desde el espacio, en la medida que voy bajando, va aumentando la presión hasta que llega un máximo que a nivel de mar, 1 kilo por centímetro cuadrado. Si yo voy hacia arriba, lo que pasa es que ese 1 kilo por centímetro cuadrado, yo ahora lo estoy haciendo 0. Con el manómetro no me lo está leyendo, lo calibré en 0, no es que lo haya calibrado, lo ajusté en 0. Entonces, hacia arriba, ¿cuánto es lo máximo que yo? 1. 1, menos 1. O sea, Si tomo 0 aquí, menos 1. No, pero es que por ejemplo ahí yo me ponía en el caso de los submarinos, por eso. ¿Ya? Obviamente va a ser mucho más presión porque está con agua encima y por la distancia Ah, que claro, va pero ya pasando, es otra situación. como las explosiones que pasan. No, claro, es otra hay situación. unas presiones sobre toda la superficie. Por eso decía que ¿por qué 1? Si puede ser más de 1. Negativo. Abajo el mar. Sí, pero la presión bajo el mar no es negativa. Es una presión que está en la columna del agua. Claro, esa es la. Esa es otra cosa. Esta es la atmósfera. ¿sí? Es que la presión absoluta es la presión No, sacándole la presión atmosférica. no es succión cuando me No, no es muevo. succión. No La es presión succión. absoluta es sacándole la presión atmosférica. Si tú se la sacas, ahí está la presión absoluta. Cero. No hay ninguna presión. ¿Cachai? Claro, lo que pasa es que si tenemos un submarino, supongamos que esta es la. Sí, no, pero eso no, tampoco es negativo, como decía, eso es presión positiva. No Claro. es En la medida succión. que voy bajando es positivo, claro. Claro. No es succión. Claro. Claro, en la medida que voy bajando es positivo, pero si yo tomo, o sea, si es positivo cuando yo parto de 0 aquí, si digo 0, 0 absoluto, porque aquí afuera es 0, pero este es el 0 absoluto. Y en la medida que voy bajando voy aumentando, hasta aquí llego a 1 kilo por centímetro cuadrado. Cuando yo digo que la presión atmosférica es 1 kilo por centímetro cuadrado, o 14,7 libras por pulgada cuadrada, o 0,1 megapascal, ese valor de presión atmosférica es absoluta. No es manométrica, porque la presión atmosférica manométricamente es 0. Entonces, este valor 1 aquí de la presión, esto es absoluta. Presión negativa. Manométricamente, ahora con negro acá, aquí es 0, manométricamente. Entonces, la medida que yo voy subiendo, se va haciendo negativa. Todo este rango es de presiones negativas, atmosféricas negativas, porque son menores que el 0. Y en la medida que yo tengo un equipo aquí con un fluido como la caldera, con vapor a presión, claro, ahí aumenta la presión.
ahí no son positivas. Entonces, Pero en el caso del submarino, si tengo el submarino aquí dentro del agua, claro, si yo tomo cero aquí, la presión del agua va a aumentar para acá. Pero la máxima succión de manera natural, obviamente. O sea, puede hacer- ¿Cómo de manera natural? La máxima succión de manera natural. O sea, porque usted dijo la presión negativa puede ser máximo menos 1, pero en ambiente natural. O sea, Ah, no- claro, sí, claro. Sí. No considerando ni pan. sin motores. Claro, es que todo depende a quién le llame cero. Claro, ¿cuál es tu referencia a cero? Sí, esa es la cuestión. Bueno, entonces, si yo tengo otra situación como la succión de una bomba, tengo una presión negativa en el sentido que es menor que la atmosférica. Cuando yo leo con el manómetro, estoy leyendo aquí, esto es una condición 2, ¿cierto? De presión que estamos llamando negativa. Esto sería lo que yo leo con el manómetro, presión manométrica 2. La absoluta es cuando la mido de aquí abajo. Eso sería absoluto. Entonces, para que me sirva la misma relación, la presión absoluta, ¿cierto?, va a ser igual a la atmosférica, que era este tramo, el completo, yo quiero este. Y si conozco el atmosférico, le resto lo que medí para quedarme con este tramo. Entonces, aquí le pongo el signo menos y me sirve la misma ecuación para transformar las presiones manométricas, que son las que yo mido, y esta es la que yo utilizo en termodinámica. Esta es la que me sirve en termodinámica. Las presiones absolutas. Esas son las que sirven en termodinámica. Esta es la que yo mido, que tiene el inconveniente de que se olvidaron aquí de la existencia de la presión atmosférica. La hicieron cero. Entonces, para resumir, y con esto terminamos, voy a borrar aquí. Digamos que las presiones manométricas pueden ser positivas si la presión que yo tengo es mayor que la presión atmosférica. Las presiones manométricas pueden ser cero si la presión que yo tengo es igual a la atmosférica. Y las presiones manométricas pueden ser negativas, ¿cierto?, si la presión que yo tengo es menor que la atmosférica. En cambio, las presiones absolutas, ¿cierto?, son siempre mayores o iguales que cero. ¿Cierto? La absoluta que se miden de aquí para arriba. Menos que esto no existe presión. O sea, no hay presiones más bajas que este cero absoluto. Hay pocas cosas en la vida que son absolutas. Pero se da en la industria. Se da en la industria que Claro. se requieren medidas. Y generalmente hay siempre choques algunas veces de calibraciones porque no consideran el cero absoluto. Y hay veces que el instrumento tiene que dejarlo con cero absoluto. O tiene que ser para un cero absoluto. Claro, los problemas No de es los un- niveles no de es igual un referencia que uno instrumento que tiene. te mida cero absoluto o que mida presión manométrica. El cambio total. Mayor o igual a 0. Del cero para arriba. ¿Cómo que se llaman estas cosas que son, se me olvidó el nombre, pero las pesqueras ocupan, donde ponen los tarros de conserva y los calientan con vapor? Sí. Y son- cocen al final el puré, por ejemplo. Sí, Se me olvidó. para esterilizarlo. Claro, para esterilizarlo. Y ahí ocupan presión absoluta, con vapor. Porque es como una. Le sacan el aire a la cámara y ahí después le aplican vapor como para producir. Para que se cosa más rápido, no sé. Claro, es para que el manómetro mida presión de vapor nomás que haya dentro. Sí, claro, algo así. Sí, porque dejan Lo mismo en así. las calderas. También. Primero se deja escapar todo el aire, ¿cierto? O sea, se deja escapar vapor, que escape, y ese vapor va arrastrando el aire, y una vez que
botó todo el aire, ahí yo me puedo asegurar que la presión que estoy midiendo es solamente del vapor. Del vapor, claro. Eso se llaman los equipos, eso se llaman los... Sí, ¿no? Se me olvidaron. Sí. Son como candelas en el fondo. Claro, pero también es como para coser, ¿no? Está, pues. Sirven para esterilizar. Esterilizar, claro. Bien, ese es el concepto de presión. Y la próxima sesión, nosotros ya hablamos también respecto de la temperatura. Ya recuerdo que lo conversamos. Que habían 3 escalas, ¿cierto? Los grados Celsius, los Fahrenheit y los Kelvin. Y fue Kelvin el que se puso a pensar en un cero real, un cero absoluto. Y enfriando, él encontró un cero que es la mínima temperatura a la cual se puede enfriar. Hay límites naturales para enfriar. Y eso equivale en la escala de los grados Celsius al valor menos 273 grados Celsius. Yo no puedo enfriar a temperaturas más bajas que menos 273 grados Celsius. Y ese es el valor del cero absoluto. Y por eso William, ¿cómo se llama? William, se me olvidó traer el nombre claro, se le otorgó el grado honorífico de Lord Kelvin, Lord del condado de Kelvin, se le dio ese grado nobiliario. William no sé cuántito, era inglés. A él se le llamó Lord Kelvin por el aporte que hizo pensando respecto a la temperatura, y esa es la escala absoluta de temperatura que se evalúa en Kelvin. Y ese tiene un cero real, que es el valor natural que existe para enfriar. No hay temperaturas más bajas que el equivalente a menos 273. Como también hay un cero que es el cero real, que es el que está fuera de la atmósfera, arriba en el espacio, donde no hay materia. Bien. William Thompson. William Thompson. Escocés.